Me avisa, alguien me avisa 10 minutos antes, por favor. El edicto es un documento que es dictado por distintas autoridades. Vamos a encontrar que había magistrados que tenían la facultad de dictar edictos. Y que estos podían ser de dos clases. Edictum o edicto se denominaba así cuando lo que regulaba en este documento era para todo el grupo o todo el conjunto de personas de un determinado pueblo, de una determinada lugar. Y decretum cuando el magistrado ordenaba o daba una determinada regla a un grupo reducido de personas o a una sola. Está el derecho privado y está el derecho privado y el público, ¿no? Es que en Roma no existía, sobre todo en su inicio, no hubo una gran diferencia entre uno y otro. Y Roma lo que entendía como derecho público no es propiamente lo que hoy en día nosotros entendemos por derecho público, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros entendemos por derecho público el conjunto de normas o reglas que va a regular a todas aquellas instituciones que están colaborando en la administración del Estado. ¿Ya? Que tienen una serie de características en ese tiempo, ¿no? ¿Estamos claros con eso? Profesora, perdón, ¿podría repetir lo último del decreto? Cuando el magistrado daba orden. ¿Sí? Daba una orden o dictaminaba una determinada regla para un grupo reducido de personas dentro de la comunidad. Por ejemplo, dictaba una regla a los padres de familia para que tuvieran a los animales de una cierta forma. No era para todos, porque había muchos de ellos que si no tenían animales no le era aplicable. ¿Se fija? Pero por lo general, regla general, el edicto siempre se relaciona a una magistratura muy importante, de una gran trascendencia desde nuestra perspectiva, como es el pretor. El pretor que duraba en el ejercicio de su magistratura un año y que era gratuita, es decir, no percibía ninguna remuneración por la administración de justicia. En el momento en que él era nombrado, y asumía su cargo, junto con asumirlo y prestar el debido juramento como toda autoridad, ¿verdad?, debía en ese momento dar a conocer su edicto. En este edicto, que era el documento que portaba el pretor para administrar justicia, en él se contenía una serie de reglas que las partes conocían y que debían hacer valer en el momento de deducir una acción.
en el documento que las partes debían conocer porque se publicaba, ¿verdad? Y en este documento lo que se contenía esencialmente eran las acciones y excepciones que podían ejercer las partes ante el pretor en un determinado momento. Muchas de estas reglas, porque lo que él da son reglas, ¿verdad?, de cómo se debe accionar, de cómo se debe defender, porque la acción es la demanda, por decirlo, y va directo a la persona que quiere ejercer una determinada acción porque no la ha cumplido con un determinado contrato o hecho, ¿verdad? Y la excepción dice relación con la forma de defenderse el demandado. Muchas de ellas hasta nuestros días se han mantenido dentro de nuestro texto, que es el Código de Procedimiento Civil. Por eso es importante. El pretor, ya lo habíamos mencionado, que dentro de su cargo era ad honorem, ¿verdad? Es decir, no percibía ninguna remuneración, y además este dicto, este texto que él va a dictar y publicar en el momento de asumir su cargo, lo va a poder complementar, suplir o corregir con uno anterior, como es lo que vamos a pasar a ver para que no se pierda. El primer pretor es el que va a dictar el edicto novum, que es el edicto nuevo, y de ahí este texto es el que va a servir de base a todos los otros pretores que vinieron después de él. El edicto novum es como el texto base, ¿verdad? Y los otros pretores, ¿qué van a hacer? Tenían que dictar también un edicto, pero lo que hacían era muchas veces corregir, modificar, ¿verdad?, el edicto que ya había dictado el pretor anterior. ¿Fijan? Cuando se corrige y se toma, se hace suyo gran parte del edicto de los pretores anteriores, es lo que se denomina edicto traslaticio. Como la realidad muchas veces va a superar a las reglas que se podían prever, ¿verdad?, de ciertos hechos que podían ocurrir, se le va a dar la facultad al pretor del jus edicendi. En virtud de esta facultad, tanto se lo pronuncia, edicendi, jus edicendi. En virtud de esta facultad, es que no tengo, ¿alguien tiene un?
esta facultad que estaba revestido el pretor, va a dictar el edicto repentino. ¿En qué consiste el edicto repentino? El edicto repentino es fundamentalmente aquella situación que no pudo ser prevista en el edicto. El edicto que él dictó hoy día un edicto con ciertas reglas, ¿verdad? Y resulta de que se le presenta una situación que no está prevista en el edicto. En principio no podría resolverlo, porque solo se tiene que regir con lo que él dictaminó. Entonces, no podía él excusarse, y de ahí viene la facultad que nosotros hoy en día tenemos respecto de que el juez no se puede excusar de administrar justicia sobre el texto de que no hay ley. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el pretor no se podía excusar de no administrar justicia porque no había previsto esa situación. Entonces él, en virtud de esta facultad, complementaba, adicionaba, corregía su edicto y contemplaba la situación. La agregaba. ¿Siempre agregaban? Una vez Repentino siempre es agregar. Es algo que no se previó, no se pudo prever, ¿ya? Y lo va a complementar el edicto. Va a agregar para poder resolver. Porque no se puede excusar de que no, que yo no contemplé esa forma de defensa, así que va a tener que esperar un año a que llegue mi otro compañero para que lo resuelva. No, no se puede. ¿Ya? Pero no contravenía ni, digamos, edictos anteriores. O sea, no tenía que reemplazarlo, solamente para las casuísticas que no se habían considerado. Sí, porque si hubiera estado contemplado, era a lo mejor lo más probable es que en la práctica se copiaba prácticamente los edictos anteriores. Se iban copiando, se le agregaban una que otra cosa, pero era prácticamente copia de uno del otro. ¿Se fijan? Entonces, si no estaba prevista la situación era porque ninguno lo había previsto. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Cuál? Profesora, ¿podría repetir lo que es edicto repentino? El edicto repentino, el tutor estaba encargado de administrar justicia y se administraba conforme a las reglas que estaban establecidas en este documento que se denomina edicto. ¿Ya? Por ejemplo, él decía dentro de lo que era el edicto, voy a conocer de todos aquellos procesos de robo, de hurto, de caballos, de animales, ¿ya? Y llegaba alguien y le decía, pero ¿sabes qué? A mí me robaron, ¿ya? La espada. Entonces el tutor venía y decía, a ver, no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, y él no se puede excusar y decirle, mire, pero espérese a que venga el otro para que le solucione su problema, no lo podía hacer. Entonces, en virtud de la facultad con la que estaba revestido, que era el juicio Vicente, para administrar justicia, dictaba el edicto repentino, contemplaba la situación y de esa forma adicionaba el edicto de la ley. ¿Podría ser varias veces? Exacto. Por ejemplo, de lo que fuera. Pero va a llegar un momento en que, como nosotros vamos a ver, prácticamente ya después no va a haber una situación tal no prevista, se fijan, pero ya todo era, no, o sea, si esto para acá, si esto otro para acá, o sea, estaba todo, y además por todo un sistema político, social, económico que se va dando en el imperio, porque en la época de los emperadores, sobre todo en la época postclásica, el emperador es un emperador fuerte, es un emperador que es prácticamente lo que nosotros podríamos denominar un dictador, ¿verdad? Tiene un cúmulo de poderes y de esta forma
él va a ordenar a uno de sus jurisconsultos, de sus jurisprudentes, que realice lo que se denomina el edicto perpetuo. ¿En qué consiste el edicto perpetuo? El edicto perpetuo es aquel que va a refundir, va a tomar todos estos edictos y va a ser uno solo. Y por él se van a regir todos los pretores, de ahí en adelante. Este jurisprudente es Salvio Juliano. Y lo hizo aproximadamente en el año 130 después de Cristo. ¿Quién es? Salvio Juliano. En el 130 después de Cristo. Uno siempre, cuando dice 130, todos saben que es después de Cristo, porque uno siempre hace la salvedad cuando es antes de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos 130, sabemos que es de nuestra era. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? El edicto perpetuo. Sí, sí. El edicto traslaticio. El edicto traslaticio es cuando un nuevo pretor asume su cargo y él, para asumirlo, en el momento de asumirlo, tiene que publicar su edicto, cuáles van a ser las reglas en virtud de las cuales va a administrar justicia. Pero como ya han habido pretores anteriores, el que hace, mira y dice, pero esto yo lo voy a copiar, lo voy a seguir igual, esto también, esto también. Eso él lo toma y lo hace suyo. Eso es lo que se denomina edicto traslaticio. ¿Ya? Eso es. El pretor siempre iba a administrar justicia en público. La administración de justicia no era privada, digamos, en cuatro paredes. No. Siempre lo hacía delante del foro y delante de muchas personas, sobre todo para dar ejemplo. ¿Ya? Bien, después de la mano con todo este periodo va a ir todo el periodo de expansión de Roma. Este que en el periodo de expansión de Roma, poco a poco ustedes ven que va adquiriendo una cantidad enorme de territorios. Todo lo oscuro, ¿ya?, son los territorios en los que ellos van a ir avanzando con su imperio. Inglaterra, se fijan ahí arriba, toda la parte, todo esto, ¿ya? Por eso fue un gran imperio. ¿Ya? ¿Alguna duda de los grandes pasos que hemos dado por la historia? ¿Ya? Vamos entonces a la fuente ley. Yo les había mencionado a ustedes que el proceso de elaboración de la ley era bastante complejo en Roma, porque la iniciativa de ley, como hoy en día nosotros tenemos iniciativa o moción, la iniciativa de ley la iniciativa de la ley, sobre todo en el primer periodo, la tiene el rey. El rey es el que puede, a raíz de comentarios, de sugerencias, de que van siendo sus personas de confianza, puede solicitarle a un magistrado que modifique alguna norma, dicte una nueva ley y se lo traiga a un magistrado, que es la persona idónea como para que redactara el texto. Pero también lo podía hacer a sugerencia del magistrado, que era el que estaba más en contacto con todo lo que podía ser administración de justicia. ¿Ya?
porque en un primer momento el proceso, algo que les había mencionado, el proceso de la ley Piastri siempre se iba a hacer ante el magistrado. La acción, el demandante la iba a deducir ante el magistrado y ante el colegio de los pontífices. Entonces, él era el que estaba más en contacto con los problemas que se podían suscitar y él era la persona más idónea para sugerir el cambio o modificación de la ley. ¿Ya? El proceso de formación de la ley en Roma, una vez que se sugería, ya sea por el magistrado o que el rey pidiera a un magistrado determinado, este magistrado debía redactar el proyecto de ley. Él tenía que redactar el proyecto de ley, que era lo que se iba a modificar de la ley. Y debía publicarlo en el foro. Conjuntamente con la publicación del proyecto de la ley, debía también contener el día y la hora en que él convocaba a los comicios para el debate de la ley. Entre la publicación y la convocatoria de los comicios debía mediante un plazo mínimo de 30 días. Mínimo. ¿Para qué se daba este plazo? Sí, ¿para qué más? Para que se pudieran trasladar las personas también que debían estar presentes en los comicios desde a lo mejor lugares lejanos. ¿Para qué más? ¿Cómo? No, porque estaba publicado en el foro, siempre era el lugar de concurrencia habitual entre los romanos. Para reclamos, ¿no? Objeciones. Para objeciones, ¿verdad? Para tener un conocimiento y poder objetar o poder proponer modificaciones del texto que se estaba proponiendo. Y obviamente, cuando uno decía, no estoy de acuerdo, tenía que fundamentar su oposición. No era decir, no me gusta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me gusta? No, me finca. ¿Ya? Que me da la impresión que no va a resultar. Había que fundamentar. Bien. Cuando llegaba el día de la convocatoria que se había establecido conjuntamente con la publicación, el magistrado que había redactado la ley debía concurrir al comicio y presidirlo. ¿Ya? Y escuchar los debates que tenían las personas respecto de la proposición establecida en el proyecto. A lo que se estaba proponiendo, modificar o derogar o hacer una nueva ley. Después de todo este debate, se debía votar la ley.
padres de familia en el momento de reunirse iba entrando y sacaban dos tablillas. En una tablilla tenían la palabra Ur, que significa Utirogas. Utirogas significa como pides. Como pides. Y la otra tablilla tenía la letra A, que significaba antigua probo. Es decir, apruebo la ley antigua. Ley antigua. ¿Ya? Cuando la mayoría una vez que se hacía el escrutinio por el magistrado, la mayoría de las tablillas era A, significaba que no se aceptaba la modificación de la ley o la creación de la ley. No había sido aceptada. Y cuando la mayoría de las tablillas era un, como pides, ¿verdad? En ese caso se entraba a modificar. Este escrutinio lo debía hacer solo el magistrado que había presidido la asamblea. En el caso de que se aprobara la modificación o se aprobara la nueva ley, era el propio magistrado quien estaba obligado a redactarla. Y para la redacción de la ley, desde un punto de vista pedagógico, se establecían 3 fases o 3 etapas. Una, que era la praescriptio, ahí falta un año, la rogatio y la santo. Praescriptio. En la praescriptio, lo que se contiene es la fecha en que fue publicada, la fecha en que se celebró la asamblea, la cantidad de paters que se encontraban presentes, los representantes que podían haber de los paters, porque de repente un pater podía ausentarse y dejar un delegado para que votara por él. Y también se dejaba establecido en la praescriptio las sugerencias que se habían debatido en la asamblea. La rogatio es
la redacción de la ley propiamente tal. Y la sanción es la sanción que se le impone al incumplidor de ella. Nosotros anteriormente vimos que el Senado tenía facultad para ¿qué respecto de la ley? ¿Qué revisaba el Senado de la ley? El mundo. ¿Cómo? El fondo. ¿Y cómo lo llamábamos eso? La validez o aplicabilidad de la ley. ¿Cómo? No, la ley era para todos. Era para todos. ¿Anular la ley? ¿Anular la ley? Anular la ley. Anular la ley. ¿Ya? ¿Y por qué el Senado podía anular la ley? ¿Qué les dije yo? Que era por requisitos de forma. Por requisitos de forma la podía anular. ¿Y dónde tenemos contenido aquí los requisitos de forma? ¿Dónde están? La prescripción. En la prescripción. En la prescripción, porque ahí establece la fecha, la edad, las personas que concurren, los que concurren en forma personal, los que van con delegado, el escrutinio, ¿ya? Todo está en la prescripción, en la forma. Entonces el Senado lo primero que ve es la prescripción y dice, a ver cómo está. Ah, no media el plazo, no cumple con los requisitos, fuera. Se anula la ley. Y para ver el otro requisito, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Ivonne? ¿Usted me lo dijo? ¿Sí? Validez o aplicabilidad, por lo tanto aquí va a haber la rogatia y la sangre. Eso analiza el Senado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a analizar el rogatio? ¿Qué es lo que va a ver? Para ver si es aplicable o no es aplicable. Si es válido o no es válido. ¿Qué va a ver? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el magistrado tiene que redactarla, no puede ser diferente el texto que publicó con lo que él está redactando. No puede ser distinto. Porque cuando él propone, él hace esta proposición del proyecto, porque es un proyecto, propone el proyecto de ley, ¿cómo lo hace? Él va a decir, lisa y llanamente va a decir, ¿les parece que regulemos, por ejemplo, el robo en tales cosas que no estaba antes contemplado, lo queremos tipificar ahora? Sí, estamos todos de acuerdo. Pero pongámosle agravante, ¿ya? Que si se lo quitan por la fuerza, la pena es más alta. ¿Se fijan? Y eso va, esa proposición que hizo el padre de poner un agravante, va en la prescripción. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que ve el Senado y dice, sí, es aplicable.
sanción no se discute, la sanción la establece solamente el magistrado. Usted hablaba de que había diferencia de permiso de incumplimiento o lo que se llama actualmente multa. Pero eso era porque había infringido la norma y el que lo podía indultar era otro. Pero infringió la norma. ¿Fija? Porque el rey puede hacer todo. ¿Dudas? Una vez que el Senado aprueba la ley, se la debe enviar al rey. Y este era el que se encargaba de publicar. ¿Estamos claros? No hay dudas, porque yo esta materia la pregunto. Y la pregunto relacionada de la misma forma como lo vimos ahora. O sea, ustedes me pueden decir el proceso de formación de la ley, yo la sé bien, y cómo el Senado interviene. ¿Qué hace el Senado con la ley? Y me tienen que decir... ¿La aprueba o la rechaza? ¿La puede rechazar? El Senado la aprueba. No pueden Sí. ¿La aprueba o la rechaza? La forma de votación, la forma de votación se hace naturalmente. La forma de votar una ley, de aceptarla, es igual 50 más 1, la mayoría, o hay Siempre. alguna. Siempre era la mayoría. Siempre por mayoría. Siempre por mayoría, siempre. ¿Ya? No había... Dice primero, pero no había un voto que valiera más dice que otro. primero, Era voto por mayoría. o en una T. ¿Ya? una T. ¿Alguna duda? ¿Más? ¿No? Bueno, Entonces el rey no le gustaba la ley, él la podía... Derogar. sí, él tenía la facultad como rey, ¿verdad? Lo que pasa es que propiamente como rey nunca se dio esa situación. Sí se va a dar en la época posterior, en la época imperial. ¿Ya? Por eso es que el emperador poco a poco va a ir tomando una serie de atribuciones. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Bien, en el periodo de la República y a raíz precisamente de las facultades que tienen tanto los cónsules como en muchas oportunidades, Roma también va a estar gobernada por bastante tiempo por dictadores, ¿verdad? A los comicios, por el hecho de tener un gobierno, en la cabeza del gobierno a un dictador, los comicios poco a poco van a ir perdiendo sus atribuciones, sobre todo en materias legales. ¿Ya? Y estas atribuciones que empiezan a disminuir y empieza a surgir una nueva forma de dictar leyes. Y eso es lo que se denomina el Senado consulto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eran una forma que tenía este dictador de dictar leyes con la aprobación del Senado en un principio, solo en un principio, palabra muy importante, en un principio, porque después
con el correr del tiempo, este mismo Senado consulto deja de lado al Senado. Porque encuentra que le empieza a cuestionar muchas de sus decisiones, entonces lo empieza a dejar de lado y empieza a decir, no, hago yo las leyes. Y por eso es que se va a seguir llamando Senado consulto, pero ya no va a estar con la consulta del Senado, sobre todo en la época clásica y en la posclásica. ¿Ya? ¿No? ¿Alguna duda? A mí no me quedó muy claro cómo el Senado y el Senado eran dos instituciones distintas. No. No, nosotros. El Senado consulta es una ley. El Senado consulta es una ley. Es una ley. Lo que pasa es que el dictador, tal como hoy en día nosotros, cuando tenemos gobiernos nefastos, gobiernos de dictadores, ellos no gobiernan por medio de leyes, gobiernan por medio de decretos de ley. Ustedes, bueno, algunos lo conocerán por lo menos por el nombre, después ustedes van a ver en su ramo de derecho político cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero todos tenemos una idea de lo que es un decreto de ley, ¿verdad? En el cual el dictador va a dictar una norma sin consultarle a nadie. ¿Ya? Dicta la norma, ¡pum! Eso es un Senado consulto en la época, a finales de la época clásica y todo el periodo de la época posclásica. ¿Ya? Pero en sus inicios, el Senado consulto, que es una ley igual, la va a dictar, ya no hay un magistrado, ni tal ley, ¿ya? Sino que estaba el cónsul o este dictador, hacían ellos la ley y se la consultaban para tener una aprobación con el Senado. Pero si el Senado estaba de acuerdo o no, ¿se imponía igual la norma? No, O sea, si el Senado no estaba de acuerdo, no se aplicaba. no se aplicaba al principio. Por eso les digo, palabra muy importante, al principio. ¿Ya? Porque después no, y se siguió llamando Senado consulto. Después ya el dictador imponía la norma. Imponía al emperador, dictaba la ley. Ya. Ya. No le importaba si alguien estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, no. Era el Senado consulto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profesora, una inquietud. Si puedo solucionársela en todo catalán. el territorio, digamos, americano, sudamericano, ¿Cómo? en el territorio sudamericano o americano, tuvimos un periodo de dictadores, últimamente. Estos señores también, más o menos, procedían de la forma que era en ese entonces, en la época de la República. Ellos echaban al bolsillo todas las leyes y cosas por el estilo. No existía el Senado, menos la Cámara de Diputados, y ellos creaban sus propias leyes. Pero no se llaman leyes. Bueno, Son eran decretos leyes, porque exacto. lo que pasa es que nosotros, o sea, muchas veces la gente que no tiene un conocimiento jurídico va a decir son leyes, no hace ninguna diferencia, Correcto. pero nosotros los que estamos estudiando, ustedes y los abogados hacemos una gran diferencia entre lo que es un decreto de ley y una ley. ¿Ya? No es lo mismo. Exactamente. Es lo que Pero llaman yo quería hacer la relación, digamos, entre aquella época y la época que hemos vivido muchos de nosotros, Sí, claro. incluso en Chile. Si no hay mucha, la historia tiende a repetirse en muchos lugares. Exactamente. Aquí en Chile no hubo un Senado durante muchos años. Sí. Bien. Entonces el dictador hacía lo que él quería y no había consulta. El dictador en Roma también hacía lo mismo. Exactamente. ¿Ya? El dictador en Roma, sobre todo en un periodo, hizo lo mismo.
él tenía un cúmulo de facultades. Bien, el Senado Consulto, que es un tipo de ley, ¿verdad? En él se van a contener siempre disposiciones normativas, siempre van a contener disposiciones normativas. Y la estructura que tenía el Senado Consulto era que siempre iba a llevar el nombre del emperador y enseguida del nombre del emperador iban a ir los nombres de los senadores que habían estado a favor de la norma que él estaba proponiendo, y después el texto normativo. Por esta razón es que siempre se va a poder identificar una determinada norma con un determinado emperador. Siempre. Porque así se definió. Entonces uno puede decir, ah, esta norma es de tal emperador. ¿Ya? ¿Sí? Esta forma de legislar tiene una fuerza obligatoria para todos los habitantes. Para todos los habitantes son obligatorias. Nadie puede excusar su cumplimiento. Y la sanción para el infractor la establecía al libre arbitrio el emperador. Al libre arbitrio. O sea, nunca iba a ser igual para todos. ¿Fija? Sí. Y tenemos que acostumbrarnos a usar las palabras al libre arbitrio. Profesor, una consulta. Para cada... ¿Qué significa la palabra ius? ¿Qué significa la palabra ius? Que no... Derecho. Entonces, era revisado en el fondo caso a caso con el emperador y él instauraba la sanción según el caso. No, ¿No? ante un mismo, por ejemplo, su compañero robó un caballo, ¿ya? Y él venía y decía pena de muerte. Y su compañero había robado el caballo, otro caballo de la misma persona, y le daba latigazo. Era al libre arbitrio, como él estaba. Como él quería. Exacto. No, pero es para que quede más claro. ¿Quiénes llegaron atrasados, por favor? ¿Ahí quedamos, profesora? Sí, ahí quedamos.